Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop y hoy estoy con Joaquín Line, que es sociólogo y autor de La reinvención del amor, un libro que se publicó por la editorial Siglo XXI. Eh, y el libro se propone indagar, comprender cómo cambian las relaciones sexoafectivas en un mundo gobernado por las pantallas y las plataformas digitales. Obviamente los vínculos en la actualidad y el amor es uno de los temas dilectos de antropología pop, así que estoy muy contento, Joaquín, de tenerte, darte la bienvenida, el agradecimiento y espero que la conversación sea fructífera. Bueno, muchas gracias por la invitación, Juan Manuel. Y bueno, acá estoy para conversar un rato. Encantado de estar acá. Me viene bien estas instancias para, bueno, seguir pensando todo esto y aprendiendo. Y bueno, son temas complejos y que no tienen respuesta, como sabemos, ¿no? En general, uno abre más preguntas o usa esta excusa de la escritura para pensar y lo hacer libros, artículos para seguir pensando el tema que nos cuesta a todos, ¿no? Y bueno, y como Freud, Lacan, que murieron preguntándose qué carajo quiere una mujer o un varón, lo que sea, no importa, el punto es que sí, que nos cuesta saber qué, sobre nuestro deseo y sobre el de los otros, bueno, y todo eso, de lo que un poco habla el libro. Buenísimo, Joaquín. Yo te presenté como sociólogo y has escrito un libro que tiene, por ejemplo, metodología etnográfica, tengo entendido, observación, entrevistas. ¿Cómo, si querés, brevemente, un poquito antes de empezar a hablar de los aprendizajes o los hallazgos del libro, cómo fue que lo fuiste construyendo, ¿no? Esta investigación. Bueno, el tema de investigación arrancó en 2018, que empezó mi interés por las apps de citas, ¿no? Que surgen con fuerza en 2010, junto con los smartphones que se masifican ahí. Pero bueno, yo estuve particularmente en mi biografía personal en una relación de pareja larga de 10 años, 2008, 2018, bueno, ahí 2020. El punto es que arranqué a investigar de modo más ¿cómo es? Teórico y haciendo un trabajo de campo más clásico, 2018-2020, haciendo ¿cómo es? Observaciones, usando más las apps, como las usan muchos también, en modo, ¿cómo es? Voyeur, mirando, y al mismo tiempo, sí, con una mirada más sociológica. Y desde 2018, un mes antes del inicio de la pandemia que me separé, empecé a usarlas más en modo también como usuario, ¿no? Que está en una app de citas. Que bueno, por supuesto también hay muchos que las usan estando en pareja, por supuesto. Pero el punto es que las usé más, bueno, y tuve en los últimos años relaciones monogámicas, pero quizás intensas, pero de corto plazo, ¿no? Que es algo que pasa mucho, de que no llegan al año, que es un momento en que hay una reevaluación de las características de la relación y de los aspectos del otro y si el otro llega a los estándares que uno pre- pretende para una relación, sea en términos feministas, en términos de performance sexoafectiva o lo que sea. En fin, el punto medio desordenadamente, perdón, fue esto, que arranqué entonces propiamente dicho con la investigación fuerte, en paralelo con la escritura, en inicios de 2020, junto con la pandemia, así que fue un gran compañero también de aventuras y como una especie de diario. Y a su vez, sí, bueno, me dediqué a leer todo lo que pude, ¿no? De papers, de temas, también escuché podcasts, etcétera. Y al mismo tiempo iba haciendo la investigación de entrevistas y observaciones, que miré básicamente miles de bios de los fragmentos de los perfiles en Tinder, en OkCupid, en Bumble, y ahí traté de ver qué es lo que se repite, qué significante se repite, ¿no? Como surge mucho lo de viajar, entretenimiento, diversión, libertad, ¿no? Este significante fuerte que está en la política también, viva la libertad, también está en las bios de los jóvenes, que de tres, digamos, uno y medio, bueno, lo más importante de su vida es que es libre y que es feliz con su libertad, con su autonomía ganada gracias sea a las luchas feministas o a Internet o a lo que considere que, bueno, que debe su libertad o al mismo. Qué interesante esto que planteás. Creo que por lo que venís contando te tocó como el doble rol de nativo, digamos, de alguien que de usuario de app de citas a la vez que
ibas como documentando esa experiencia. Y mencionas algo que a mí también me llama la atención cuando uno empieza a scrollear o a ver diferentes perfiles en redes sociales, empieza a encontrar esos patrones, ¿no? Que destacabas recién. Eh, a mí a veces me sorprende eso, ¿no? La necesidad, por ejemplo, de que todos tengamos que mostrar los lugares a donde viajamos. Esto que por ahí lo asociás a la idea de libertad. Por ahí podés contarnos un poco qué empezaste a ver en ese escroleo etnográfico o sociológico, Bueno, ¿no? sí, esto que surge mucho de que, bueno, como sabemos, los usos de las apps de citas son múltiples, amplios y pueden variar con el tiempo y superponerse al mismo tiempo en una persona. Muchos buscan, claramente quieren una relación de pareja, otros buscan amistad, algo más relajado, sin ataduras, otros buscan solo experiencias, tratar de emular experiencias que han visto en el porno, acceso al porno que tenemos 24/7 desde la banda ancha, desde 2010. Eh, y bueno, todo eso ese uso intensivo de distintas tecnologías no, nos subjetiva, como digo en el libro, y forma parte de nuestras expectativas y nuestros deseos a la hora de buscar gente con la que interactuar. Y entonces lo que surge mucho es que quieren esto de vivir experiencias y quieren a alguien que los caliente y que les divierta y todo eso, y a su vez quieren cierto grado de compromiso, afecto, algo más parecido a a la relación de pareja del siglo XX, de compañero, amigo, amiga, en la cotidianidad, como un compañero de vida, y al mismo tiempo que sea lo más sexy posible y que sea lo más divertido posible, ¿no? Y que esté dispuesto a viajar por el mundo, como, bueno, ¿cómo es? Momentos como que parece que lo que aspiran muchos jóvenes a encontrar es mucho, ¿no? A la vez un amante, amigo, un cómico, un sugar daddy y a su vez alguien que las deje libres para hacer lo que quieren ser cuando quieran sean, desde el lado femenino, digamos, y en el mundo hetero, desde el lado masculino, muchos lo que quieren es solo tener sexo y que no les hinchen y seguir siendo libres y mirando Netflix y no tener más pues, ataduras que su trabajo y sus abonos de internet. Algo de eso vi. Qué interesante la tensión entre viejas formas de construir parejas y estas pretensiones que parecen medio como inalcanzables, ¿no? También hacer convivir una libertad absoluta con un compromiso eh, que me imagino que Claro. debe generar tensiones y debe generar malestares, ¿no? En los usos de app de citas. Ujú. Claro, sí, estamos, creo, en esa tensión. Los que más usamos las apps de citas tenemos entre 30 y 45 años, o usan. Yo ya no, porque ahora estoy en pareja, ¿no? Con contrato monogámico, como la mayoría. Pero bueno, lo que está en tensión también en las apps y en el mundo, en el imaginario, también es esto, la pareja en el su sentido clásico, la monogamia, la familia en su sentido clásico, con hijos humanos y todo eso. Yo como muchos y muchas, por lo pronto tengo un gato, así que tengo una familia mascota, pero bueno, veremos en el futuro. El punto es que lo que se ve mucho en las aptecitas es esto también, que muchos a quienes más aman es a sus gatos, a sus perros, a quienes ven como sus hijos y su familia, y dicen, bueno, y si se suma alguien a este armado, bueno, si no, no, pero como que en primer orden están sus mascotas, sus pet families, y bueno, y si se suma una pareja, amigo, amiga, bueno, está bien, pero es otro armado, ¿no? Es también el siglo XXI lo que habilita es estas nuevas formas de la familia, sea con plantas, con inteligencias artificiales o con mascotas, y no ya solo el mandato de que hay que tener familia y pareja en el sentido clásico. Nuestros padres y abuelos a los 30 años estaban todos juntados, casados y con hijos. Ahora ya, bueno, es un juego más abierto y a su vez muchos lo posponen esto o no se deciden y después tienen ansiedad o angustia por no haber por no haber cumplido ese deseo barra mandato.
Qué interesante. Ahora me quiero meter y preguntarte en esto de SEO y mandato, porque tengo entendido que obviamente trabajaste con teorías de género y con psicoanálisis en tu investigación, pero pienso Sí. en esto de los hijos de cuatro patas, ¿no? Ujú. Que se ha hecho muy popular esta frase. Mis hijos de cuatro patas, dice nuestro presidente, por ahí resonando, más allá digamos, de lo ideológico, resonando con un pulso generacional, ¿no? Esto como decías, unas familias ampliadas que ya son extrahumanas, ¿no? Que uno ya puede considerar, por lo menos en las ciudades, ese vínculo con los animales de una manera diferente. ¿Sabes, Joaquín, que es interesante? Porque yo mi tesis de grado la hice sobre veganismo y trabajé mucho el vínculo humanos-animales, también a partir de 2008-2010, creo que con la masificación de Internet, empezaron a popularizarse un montón de saberes y de líneas de pensamiento que no, que hasta ese momento era como no era tan fácil acceder, ¿no? Así Ujú. que Claro. me resuena esto que vas comentando, las tensiones que se van encontrando en esos caminos de personas que quieren encontrar nuevos vínculos. Y ahí sí, entrando un poco en esto, que me llamó la atención o me parece interesante, si querés contar cómo es que armás ese entramado metodológico, este abordaje, trabajando con sociología, psicoanálisis, teoría de género. Bueno, sí, mucho mediante la ¿cómo es? Escritura, este ejercicio medio zen de por 5 años sentarse cada día con el mismo texto a tratar de limar, refinar ideas, argumentos y tratar de mezclar todo que quede más o menos equilibrado entre teoría y también lo que me preocupé es porque no sea una mirada ni muy crítica a las tecnologías, o sea que está todo mal, que solo como dice Bauman y Sadin y Berardi, y muchos que solo nos alienan, nos deshumanizan y somos controlados por los algoritmos y cada vez somos más superficiales y tontos y hay riesgo de que nos controlen las máquinas. Por supuesto, algo de eso hay y hay riesgo de adicciones y usos problemáticos de las tecnologías, que es algo que ahora estoy investigando, pero también lo que traté de dar cuenta es todo lo bueno, ¿no? Que generan mucho deseo, oportunidades, emociones lindas, ¿no? De que uno se esperanza, se entretiene, se entusiasma, pasa horas por ahí en un chat con alguien a quien acaba de conocer y medio que se enamora, juega ahí y se ilusiona como en un vínculo con alguien que conoce en una clase de teatro. Pero bueno, después por ahí se conocen y no funciona. Pero bueno, el punto es que generan muchas cosas buenas y para los que viajan, para los que por distintas razones no se pueden, ¿cómo es? Movilizar porque cuidan a alguien o porque trabajan o estudian o viven lejos, bueno, son muy prácticas en muchos sentidos. Se pueden usar en cualquier momento, para bien y para mal, así que traté de dar cuenta de como que son medio el Aleph, ¿no? Pueden ser para usos buenos, para usos malos, para usos múltiples. Muchos las usan sin saber para qué, ¿no? O para lo que caiga, para lo que se dé, una amistad, una pareja. Algo similar pasa con las redes sociales, como Instagram, ¿no? Que se pueden usar para búsqueda de vínculos más íntimos o para la autopromoción o en modo voyeur para ver lo que hacen los otros y combinar un poco de todo eso. En relación a esto que mencionas, te quería preguntar por las apps puntuales de citas, por ahí con cuáles trabajaste, y un poco si tenés o recopilaste algunas experiencias eh, particulares, casos puntuales de cómo se construye esta imagen, ¿no? Esta imagen, esta como nueva persona que tenemos, que es la persona digital, ¿no? Lo que más sucede son las que más se usan en Buenos Aires, en Latinoamérica, y las de predominio hetero, digamos, Tinder, OkCupid, Bumble. em, También uso un poco otras como Badoo. Pero bueno, más que nada me centré en esas. Y bueno, y en el libro, la primera parte, que se centra más en la arquitectura de las apps, hablo, ¿no? de las características de cada una. Esto de OkCupid, por ejemplo, que es la más progre y queer.
que juega con un algoritmo similar al de Netflix, que te dice, pero bueno, más ambicioso, ¿no? Porque te dice, tenés un 92% de compatibilidad con esta persona en base a las 1000 preguntas que contestaron cada uno, o 100, o las que sean, pero medio son infinitas las preguntas que puedes contestar en OkCupid, y con eso te va armando este algoritmo que, obvio que cuando te encontrás puede haber piel o no, y hay cosas que no se pueden poner en palabras, ¿no? Y en algoritmos, pero al menos te arma un filtro de gente más o menos cercana a vos en lo ideológico, en los gustos, en los consumos culturales. Algún filtro te hace, alguna curaduría. Y eso ayuda un poco porque Tinder es como una red que agarra todo, ¿no? Es muy general, entonces se centra más en la imagen, y bueno, eso a veces es más, como sabemos, más ambiguo y confuso, y puede tener la imagen mucho filtro, mucha edición, antigüedad, ¿no? Puede haber mucho glitch en la imagen, y quizás con esto de las preguntas, bueno, hay algo más de, no sé si de verdad, pero algo más de datos, yo no sé. Son distintas búsquedas según cada app de citas. Y Bumble es más cheta, digamos, es más como blanca. Y a su vez es la que llaman la Tinder feminista, porque en un match hetero, o sea, cuando se dan like entre los dos, solo puede iniciar el chat, tiene 24 horas la mujer para abrir el chat. Si no, no pueden comunicarse. Qué interesante, no sé si habrás entrevistado, o durante, o mejor dicho, durante las entrevistas, aparece algo que también es como una entidad abstracta, todo el mundo habla del algoritmo, ¿no? A veces culpamos esto, ¿viste? Y que todos sabemos, pero no sabemos perfectamente qué es, pero hay toda una cuestión de el algoritmo. Me imagino cómo aparecen los discursos o las narrativas esto de el algoritmo me acerca o me beneficia o me impide. Sí, cierto, esa es una de las dudas, de los misterios. Los algoritmos acercan o alejan, o cuando ayudan, está en el imaginario, ¿no? Un poco en la imaginación común, de que gracias a la ayuda de la tecnología, de los algoritmos, vamos a encontrar a nuestro match perfecto, a nuestra pareja de toda la vida, o lo que queramos que sea ideal para nosotros. Pero después sí, lo que se sabe un poco es que las apps trabajan como toda plataforma para que estemos el mayor tiempo posible ahí, o sea, para que estemos entretenidos, para que tengamos likes y matches, pero no para que te encontremos a la pareja e irnos de la app. Así que sí, está este doble juego entre que nos mantienen entretenidos, nos dan un poco de lo que queremos, y no del todo, o al menos no en el sentido este de los que buscamos pareja, del modo clásico. En fin. Pero bueno, sí, sí, está la ambivalencia, además que los algoritmos no se sabe bien cómo están construidos. Según algún artículo dice que tienden a machear o a sugerir perfiles con la misma tasa de likes, como gente similar, y otros que muestran a los más likeados, ¿no? Entonces, como que hay un juego de que siempre vemos al 20% más con más capitales o con más likes, y que parecen accesibles, pero son lejanos, ¿no? Porque ese, bueno, 20% da pocos match. De lo que también hablo en el libro, hablan varios estudios, que las mujeres suelen hacer un uso más racional del swipeo, o sea, miran como más cosas por varios minutos, miran, hacen el análisis de un perfil, si les interesa, y por ahí de 100 perfiles dan like a 5. En cambio, los varones solemos ser más de que le damos like a casi todo, y cuando tenemos matches, ahí hacemos un uso más racional de miramos a cuán lejos viven, cuánto tardan en responder, y ahí vemos un poco más del perfil, de la afinidad, de si fuma o no, si tiene estudios universitarios o no, o lo que nos interese, si es católica o de qué religión, bueno, todo eso que en un primer momento miramos más solo las fotos. Eso es algo que cambia, bueno, y eso es algo que las apps, para bien y para mal, permiten mayor racionalidad, ¿no? Podemos hacer un análisis y una búsqueda de que viva a menos de 5 kilómetros, que tenga cierta altura, religión, ideología, todo eso. Eh, Así que sí, en parte el uso se vuelve como más frío, la búsqueda afectiva se vuelve más fría, y a su vez más intuitiva y mediada, en vez por la familia,
como era hace unas décadas, ahora los consejeros son los algoritmos. En relación a esto que venís contando, a ver, yo escucho varios casos de amigos y cada vez menos porque estamos creciendo todos y ya están todos con sus parejas y sus familias. Pero muchos de estos casos, o se cuenta, digo que son quizás comentarios así más generales, de personas que hablan, que se quedan hablando, pero que nunca termina de concretarse el encuentro. Eh, ¿Has encontrado ese tipo de cosas? ¿O en algún momento hablas del concepto terceridad digital, ¿no? Con esto de, ahora nos explicarás, de esto que tiene que ver un poco con la gente conectando en la cuestión más digital, pero hay algo del encuentro de lo físico que o no se da o se diluye. Sí, es cierto, pasa mucho esto de que se usa mucho la app en modo hobby, como videojuego o como chat, como foro, pero bueno, después cuesta el encuentro porque el encuentro implica más tiempo, poner el cuerpo, más riesgo, más plata, el riesgo de que uno se enganche y el otro no, de pasar un momento incómodo, de que no haya afinidad, que no haya piel. Para las mujeres además implica el riesgo de tener algún tipo de ¿cómo es? Violencia verbal o física. Bueno, para todos, pero por supuesto en particular para las mujeres. Así que en muchos casos la gente, digamos, opta por, por seguir el chat en su casa mientras mira Netflix o hace alguna actividad y quedarse ahí en su zona de confort. Y a su vez así hay como tanto estímulo, ¿no? Vía los streamings, los podcasts, las apps, etcétera, los trabajos que son demandantes también, y todo eso que sí, como que parece haber poco tiempo para las citas. Por eso, como dicen muchos estudios, baja la tasa de natalidad, baja la gente que tiene sexo o el sexo por año de la población, digamos. Como que estamos más estimulados digitalmente y menos estimulados por encuentros presenciales. Es Algo que se inevitable. aceleró, perdón, que se aceleró con la pandemia también, ¿no? Claro, es inevitable, digo, es inevitable a veces hacernos la pregunta extra sociológica que es hacia dónde va a parar todo, ¿no? Porque creo que hay como una sensación de general de esto se va al tacho, ¿no? Eh, en ese contexto te quería preguntar, tu mirada también, si lo aborda la investigación, pero creo que también por eso hay una emergencia de estas miradas más como conservadurismos digitales, ¿no? De vuelta como el culto a, viste que se habla de la trad wife, volver a la esposa tradicional, a la vida de familia, volver a estas ideas que aparecen. ¿Lo has podido detectar en la investigación? ¿Qué mirada tenés? Sí, está la brecha política y está también en las apps muy presente, en las bios muchos ponen como filtro, ¿no? De si sos K, 6 de largo, si votaste a mi ley, dale X, si sos machista, dale X, si sos muy feminista o ¿cómo es? Feminazi, entre comillas, como se dice en el idioma nativo, seguir de largo. Entonces, sí, hay mucho filtro y mucho miedo a los extremos y muchos dicen que la política no les interesa, etcétera. Y muchos sí aclaran que buscan una pareja en el sentido clásico y otros aclaran que buscan algo más abierto y deconstruido, pareja abierta o trieja, pareja de tres o lo que sea, o swingers o solo amistad, o algo entre chongo y pareja. Bueno, las búsquedas son infinitas casi, como los caminos del Señor, pero bueno, ahí está la gente tratando de ser feliz y encontrar algún equilibrio ante la crisis del matrimonio y de la pareja clásica, tratando de buscar algún equilibrio entre el vínculo con compromiso y el vínculo muy abierto y liberal, donde cada uno hace lo que quiere, cuando quiere, y bueno, y quizás como que no no se termina de armar una relación, ¿no? Si no hay cierto nivel de compromiso y de reglas de que vamos a vernos todos los fines y todo eso que parece implicar una pareja.
como que eso está en discusión también entre los centennials, entre los menores de 30 y entre nosotros también, los late millennials. Yo que tengo 43, ahí estoy, considero en el límite de joven adulto. Somos generacionales. Mencionás dos cosas, o se mencionan dos cosas. Hay un concepto, o trajiste en alguna entrevista que leí la idea de que hay una ilusión de abundancia de opciones, ¿no? Eh, ¿Qué rol juega? ¿Cómo juega? ¿No? Porque me llama la atención que lo mencionás como una ilusión. Digo, está todo disponible ahí, pero de ahí a que se pueda todo, es otra cosa. Cierto, sí, sí, está esta idea de que hay mucha gente disponible en las appecitas, en las redes, ¿no? Las redes y apps mismas se ocupan de sugerirnos cada día más contactos, entonces que a veces se repiten, a veces son otros, a veces se expande la búsqueda en vez de a 5 kilómetros a 10, a 15, va abriendo más, pero el punto es que sí, uno ve tanta gente que parece que hay muchísima gente disponible, como en la pecera. De hecho, hay una app cuyo nombre es Plenty of Fish, que es de Estados Unidos y España, acá no se usa, pero eh, el punto es que sí, esta idea de que hay mucha gente disponible, que en parte es cierta, en parte no, o sea, no hay tanta gente con la que uno puede establecer una relación de pareja y estar mucho tiempo, pero a su vez sí, a su vez ya sabemos que no es solo una persona la única que hay. Entonces sí, está esta tensión en el imaginario, que como hay muchas personas disponibles ante los primeros conflictos, en un vínculo la gente tiende a irse como como a hacer el swipe, a seguir de largo. Y bueno, esto sí lleva, en parte esta idea de que hay mucha gente disponible, lleva a que los vínculos duren menos y a que la gente sea más exigente, más picky a la hora de consolidar una relación. En parte por la influencia de los feminismos, por la influencia de Internet y de las redes y apps que hacen esta idea de que hay mucha gente disponible, ¿no? Claro. Y mencionás también, obviamente, los centennials, la generación Z, que tiene otros comportamientos, tiene otros. Me acuerdo en un momento distinguías a los más jóvenes en Instagram porque era como que no tenían fotos, era solo lo usaban para historias. Pienso hasta en mis sobrinos que tenían el Instagram y era como generación Z, no, subir fotos no va más, no sé qué. Había como otros usos del artefacto digital. ¿Qué encontraste o diferencias o cuestiones remarcables de de la generación Centennial? Bueno, sí, algo de los centennials, los sub 30 es que tienden a ser más de género fluido, ¿no? Más fluidos en su género y en su búsqueda de personas. Son ¿cómo es? Bisexuales en mayor medida. Eh, Tienen más en esto de la búsqueda o de las amistades, en muchos casos son tan centrales como la pareja, como la búsqueda de pareja. Eh, y bueno, sí, tienen todo esto mucho más fluidos, tanto en la búsqueda y el mantenimiento de trabajo, como de dónde viven, como de pareja o de vínculos afectivos. Entonces, esta cosa más nómade que tienen, ¿no? Como el vínculo principal es con el celular y con los amigos íntimos, hace también un cambio, ¿no? en el mundo. Y puede que en algunos años, cuando se acerquen más a los 40 busquen algo más estable y más clásico. Bueno, hay que ver qué pasa con los centenias en una década, pero por lo pronto vemos esto, así que el imaginario de que hay muchos candidatos posibles, muchos partners en el mundo, parece influir en la desestabilización de los vínculos y en que muchos como que no se queden con alguien con quien se habrían quedado quizás hace unas décadas, porque ahora como hay tanta gente disponible y tantas opciones de estímulo, entretenimiento, etcétera, ¿por qué estar con alguien que no nos cierra o que puede haber alguien mejor? Qué En fin. interesante. Por un lado me despierta esta idea obviamente, por ahí lo digo de manera muy ciencias sociales, muy estereotipada, ¿no? De esta mirada de subjetividad neoliberal que busca esto del mundo sin límites, buscando lo mejor para mí, etcétera. Que por un lado
Digo, trae la posibilidad de que si nos sentimos incómodos en algún lugar o con alguna persona, podamos buscar algo que nos saque de esa situación. Y a la vez tuvo una nostalgia de decir, bueno, y parejas para toda la vida, no sé si van a existir, ¿no? Pero por otro lado, si indagás en muchas parejas para toda la vida, hubo momentos muy difíciles o situaciones que hoy no se permitirían, ¿no? Eh, esto te lo tiro más como una mirada que, en relación a todo esto, ¿qué sabor te deja haber estado, nada, habiendo hecho esta investigación? ¿Qué sabor te deja sobre lo que viene, sobre lo que viste? Sí, yo también en el libro trato de establecer una posición como una tercera posición, ¿no? Que ni todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? También había mucho de inercia en el amor del siglo XX y mucho de cómo cuestionan los feminismos, había mucho de que sí, la mujer era la explotada, digamos, ¿no? La que estaba atada a la casa, como el siervo de la gleba, y el varón por ahí era bígamo o trabajaba y se iba de joda con sus amigos o tenía amigas o lo que sea, y la que no seguía con su carrera y tenía más experiencias era ella, ¿no? Como en el caso de nuestras madres, abuelas, en muchos casos. Pero bueno, entonces creo que el tiempo presente tiene sus desafíos y no sé, es este momento que nos toca con sus hiatos, con sus herramientas. Y bueno, estamos ahí atravesados entre los imaginarios y deseos del siglo XX, la familia tipo y la pareja, bueno, clásica del siglo XX, y el siglo XXI que nos propone otras formas de vincularnos, ¿no? Más asociadas a Internet, a lo de las redes, a lo más dinámico, ¿no? Del momento, del chat, de los emojis, algo más icónico, visual, más lúdico. Y bueno, estamos ahí entre ambos paradigmas. Creo que es un poco de eso, es algo que veo que nos pasa a gran parte de los jóvenes y jóvenes adultos. O sea, y estamos ahí entre, ¿cómo es? Muchos, entre abrazar el plan clásico de familia, con todo lo que eso implica, y una vida más asociada al ocio digital y a la posibilidad de experimentar y viajar con otras subjetividades flexibles. Pienso, nada, primero pienso que argentino es que busquemos siempre la tercera posición, es como una forma argentina de ver el mundo. Eh, y pensaba un poco, entrando más en cuestiones del libro. Esta fue una tesis, la construcción de tu libro fue un doctorado. Si querés ilustrarnos con respecto a eso, ¿cómo fue la construcción del libro? Y que un lector que se puede encontrar, un ensayo, una cuestión más académica, una cuestión más de divulgación, un tipo de lectura accesible, digamos, para fuera del campo académico. Cierto, buena pregunta, Juan, gracias. Es una lectura muy accesible, fue parte del desafío de trabajar el texto 5 años mientras seguía investigando, que sea para todos, por eso hay al final un glosario, ¿no? Como un diccionario de términos como ghosting y sexting y estos términos están en boga en el mundo digital, que vienen del inglés y no tienen traducción específica. No, bueno, como esto del sexting, especie de sexo que se tiene vía chat, mandándose fotos o textos de carácter erótico íntimo, algo que hacen mucho los centennials, y el ghosting, esta forma polémica de despedirse sin explicar nada, ¿no? No, nos vimos 2, 3 meses y de pronto el otro se va, te borra las redes de contacto de WhatsApp y se borra porque no sé, crees más práctico, más aséptico, menos traumático, cree que es eso, y bueno, para muchos es, es duro y es más traumático y es más frío, y entonces muchos ponen en sus bios que si van a gostear, que gosteen a su vieja, que sigan de largo. En fin, pero bueno, el libro no es algo nuevo, mis tesis de maestría y doctorado fueron algo parecido, pero sobre los usos de Facebook, cómo generan amistad y buscan pareja y se presentan los adolescentes en Facebook.
que, bueno, cuando arranqué la investigación en 2010 era la plataforma más usada, ¿no? La red más usada, además me centré en sectores populares. Y bueno, sigo con el vínculo de afectividad, jóvenes y tecnologías, pero bueno, desde los últimos 5 o 6 años me centré en las apps de cita, ¿no? Estas tecnologías de contacto que, aunque no las usemos, están ahí en el imaginario, ¿no? Como llamándonos como cantos de sirena. Muchos que están en pareja hace más de 10 años, como que tienen como que parte de sus tensiones son de que quieren usar, que quieren, antes de que sea tarde, quieren vivir la experiencia de Tinder, ¿no? Ver si pueden bajarse Tinder y en cuestión de horas tener una cita el sábado y vivir la experiencia de ser actores porno, al menos el sábado por la noche. Claro, vivir Algo la con lo que ilusión de fantasea, abundancia, ¿no? claro, algo con lo que fantasea quizás en el baño cada tanto mientras miran algo de porno o algunas imágenes de medio eróticas en Instagram o en streaming. Qué interesante esto, porque planteas algunos, creo que algunos imaginarios que por ahí hace 30 años eran inesperados, que rijan nuestra cultura, que es, por un lado, el mundo de las redes sociales, con toda esta serie de consumos, ¿no? De consumos de marcas de lujo, de viajes, y la cultura del porno, ¿no? También algo que era como mucho más subterráneo, mucho más secreto a voces en otro momento. Y a partir de Internet eso no, está moldeando las formas incluso en que las parejas quieren relacionarse sexoafectivamente. Claro, sí, sí, como que se generan dos como modelos, paradigmas en el imaginario, uno a base del porno, esto que consumen, bueno, gran parte de los varones, pero más que nada los centennials, ¿no? Que se crían ya cuando llegan a los 12 13 años, a tener interés en esas cosas, ya tienen el acceso 24/7 al porno. Y a su vez estamos muy influenciados, como sabemos, en la última década por los feminismos. Entonces, como digo también en el libro, cuando se juntan a tomar una pinta o un vino, una cita de Tinder o OkCupid o Bumble, ella en general está más subjetivada, más influenciada por los feminismos, y él por el porno y por los videojuegos, por la estética y ética gamer, y donde ahí el ghosting es más funcional, ¿no? En esa lógica. Entonces, bueno, muchas veces hay afinidad y entablan un vínculo que dura unas horas, semanas, meses, inclusive años, y en muchos casos no, en muchos casos chocan al rato y ven que son incompatibles porque, bueno, uno es como un bicho gamer, que busca una especie de porno gamer rápido y ella en muchos casos sí busca algo más, de hablar de emociones, de proyectos, de gustos y bueno, no, no solo centrado en el sexo y en lo porno. O no tan rápido o no. Solo eso, como dijo, obvio que también les interesa el sexo y lo hacen muchas veces, así en una primera noche, pero en muchos casos quieren algo más o quieren al menos cierta fantasía de que son únicas y personales, ¿no? No que son una más para sumar a la lista. Qué interesante. Me gustó esta ilustración que hiciste de dos encuentros, ¿no? De dos culturas. La cultura, por decirlo de una manera, gamer, y la cultura de los feminismos, tratando de congeniar. Si querés, para ir finalizando, te quería hacer dos preguntas. Eh, una un poco de vuelta, de índole más nerd. ¿Con qué autores trabajaste? Por ahí qué autores aparecen en tu libro poniendo en diálogo con tu investigación? Y preguntarte también si estás ya preparando algo, si seguís trabajando sobre estos temas, ¿en qué andás indagando hoy en día? Bueno, dos autoras o tres autoras que cito bastante son Eva Iluz, esta socióloga marroquí, israelí, que es muy buena, que tiene grandes libros, eh, y que trabaja hace años esto de esta tensión, ¿no? Que tenemos entre los feminismos y bueno, entre las nuevas masculinidades y las clásicas.
Em, por ejemplo, ella habla de que para muchas mujeres les atrae como un nuevo tipo de masculinidad, como más gay, más como el que habla de sus emociones, que pueda llorar, que sea como un amigo con el que hablan de cosas íntimas. Y a su vez les calienta una masculinidad más clásica, no más a lo Humphrey Bogart, digamos, a lo James Dean, más dura, recia, como, bueno, más bien del siglo XX. Entonces, ese combo de masculinidades en un mismo varón es difícil de conseguir en muchos casos. En fin, entonces he usado mucho de Eva y Luz, que ella tiene habla de esto, de este imaginario de que hay mucha gente disponible. También uso o dialogo con cosas de la colega ¿cómo es? Palumbo, que es una socióloga de la UNSAM, que tiene algunas cosas, algunos estudios también sobre cómo se vinculan los jóvenes en Buenos Aires, y también de la ensayista catalana el barra la ensayista Paul Preciado, ¿no? Bueno, que antes era mujer, ahora varón. Beatriz Preciado, la ex pareja de Virginie Despentes, otra gran ensayista, bueno, que también aportan algunas ideas para dialogar y son inspiradoras para escribir sobre estos temas. Y la otra pregunta era, bueno, y ahora estoy investigando sobre los usos problemáticos del celular, de las redes sociales, de los videojuegos, del porno, de las apuestas online que, bueno, que engancha, ¿no? A muchos pibes y no solo a pibes, también a pibas y también a gente más grande. Como hay algunos clics y, bueno, es vivir el presente y el sueño de salvarse, ¿no? Como con las finanzas y con lo cripto vía digital también. Em, Así que estoy investigando un poco eso, tratando de no de explicar un poco sus cosas buenas y no solo desde lo moral y de los riesgos, porque si no es como hablar de las drogas y solo hablar de las cosas malas de las drogas y entonces, ¿por qué las usamos tanto, no? O las usan tanto. También tienen sus cosas buenas, como que genera mucho bienestar, mucho placer, adrenalina, esperanza, relajación y todo eso. No, me parece re interesante también porque si no, frente a esas miradas muy moralizantes, se abre la puerta obviamente a las reacciones conservadoras o un conservadurismo mecánico que quiere Ujú. traer el pasado como si se pudiera traerlo de un momento a otro igual a vivir, volver a vivir como en el siglo XX, con lo cual ya es medio de vuelta, una ilusión, ¿no? Volver a ese pasado. Y qué interesante, Joaquín, que estés trabajando con estos temas nuevos que son como que además de la cultura gamer, la cultura porno, las apps de citas, se suma esto de pegarla con las cripto, el mundo de las apuestas, que es un mundo viejo que aparece en la versión digital, que debe cambiar subjetividades y que incluso está cambiando el negocio de los deportes, ¿no? Que es a nivel más general. Sí, sí, como vemos son muy ¿cómo es? Agresivos, ¿no? Porque están en el nombre de la Copa del Torneo, del estadio, en las remeras de los equipos de fútbol, en cada página web o streaming que entras. Así que están en todos lados, y los referentes, también los jugadores, los periodistas también los recomiendan. Así que bueno, sí, muchos chicos y jóvenes caen en esas prácticas que, bueno, muchos es solo un hobby y otros arman importantes deudas de las que les cuesta salir o, bueno, tienen problemas. Así que sí, sí, investigando, tratando de sumar un poco con eso. Bueno, algo más que quieras mencionar. Obviamente después vamos a compartir donde te puedan seguir en redes sociales. De mi lado, obviamente agradecerte por el espacio. Creo que arroja por lo menos arroja diferentes miradas sobre este fenómeno que a veces uno tiende a moralizarlo. Me pasó a mí también incluso como investigador, que cuando escucho estas narrativas digo, pero ¿hacia dónde vamos, no? Pero me parece que es súper interesante tomar esa distancia para poder pensar todo esto. ¿Algo más que quieras comentar antes de despedirnos? ¿Sobre libros? ¿Algo que faltó? No, no, sí, quienes quieren pueden seguirme ahí que voy subiendo notas o cosas en mi Instagram, en Joaquín Line, bueno, mi nombre y apellido, fácil.
Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio, que siempre me viene bien para seguir pensando y dialogando, que muchas veces es una actividad en la que uno está solo acá investigando, leyendo, así que está bueno los encuentros. Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a vos y obviamente el libro editado por Siglo XXI Editores se puede conseguir en cualquier librería y o internet que hemos hablado de internet. Joaquín, gracias y nos vemos en el próximo episodio de Antropología Pop. Gracias. Chau, chau.